de El fuego de Dios en ti. El Ministerio Aviva tu Fe presenta el siguiente programa. Levanta tus manos y dile al Señor cuánto lo amas y a pesar de cualquier circunstancia lo alabarás. Tu voz me llama a
Esto, ¿verdad? Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Y dice que a sus hijos Él protege y Él defiende. Amén. Entonces, vamos hoy a descubrir de esta desesperanza cómo vamos a obtener una victoria cuando la crisis, cuando la situación golpea nuestro hogar, golpea nuestra familia. Hay que hablar de temas actuales. Quizás digan, no, pues yo quería escuchar más bien de Moisés, qué le pasó a él, sus tragedias, sus cosas, pero yo quería una escatología, hablar de los tiempos finales. Pero es importante hablar acerca de todo lo que nos pasa en el diario vivir, porque la Biblia tiene que hacerse en nosotros viva para nuestra práctica, para que cuando salgas allá afuera la pongas en práctica, yo la ponga en práctica. Y por eso es importante que descubramos qué hacer en esos momentos de crisis. A ver si lo comprendimos mejor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿La suegra? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? ¿Espada? No. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿O el suegro? Nada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. ¿Amén? Bien, muy bien. Un problema. ¿Qué problema es separarte de Cristo? ¿Tú no sabías que era un problema separarte de Cristo? No te puedes separar tan fácilmente de Él. Así que, no importa lo que pase, mira, escúchame muy bien, y Él te ama y ni siquiera el pecado te puede separar de Él. Y tú estás diciendo una herejía, pastor. ¿Cómo que el pecado no me puede separar de Dios? Pues la palabra dice que Él perdonó todos tus pecados. Que Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso estás aquí, por eso estoy yo aquí. Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Las clavó en el madero. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva creación. Y aquí las cosas que están atrás pasaron. Lo que hayas hecho, no importa, ya así hayas sido el asesino más asesino. No importa, dice que la sangre de Cristo te quita todo pecado. Y todo es todo. Así la mujer haya abortado, haya pasado lo que haya pasado. Amén. Entonces tienes que estar seguro de esto. Otro problema es si nosotros abusamos de esa gracia. De la gracia de la salvación. Porque todos somos salvos. Porque nos perdonó el pasado y somos salvos porque nos perdonó hasta el futuro. Pero no abusemos de la gracia. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, no abusen de este don, de esta gracia. Y Pedro también lo dice en 1 de Pedro 2:16, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer las cosas malas. Porque el que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. Si tú y yo hemos nacido de Dios, no puedes practicar el pecado. No quiere decir que no pequemos. Yo cuando me convertí, yo dije, ya no voy a pecar más. Y de pronto a la otra semana pequé. En alguna cosa, por palabra o por pensamiento, lo fallé. Dije, ¿por qué sigo? Si yo me metí a las aguas, me bauticé, ¿qué pasó? Y resulta de que la respuesta es sencilla. Nosotros tenemos un cuerpo con naturaleza de pecado. Tenemos una naturaleza adámica, se llama eso. O sea que estamos inclinados a hacer lo malo siempre. ¿Quién nos puede cortar de eso? Como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, dice aquí, que tengo que enfrentar siempre, porque dentro de mí quiero hacer lo bueno, pero algo me impulsa a hacer lo malo. Y son esas pasiones y esos deseos que el enemigo utiliza para arrastrarme a lo malo, para sacarme del camino. ¿Y qué está en mí? Fortalecerme. Y en otra palabra que dice de fortalecerme con la armadura de Dios. Nosotros tenemos una armadura. Esa armadura tenemos que aprenderla a distinguir y con esa armadura ponerla para librarnos de todas esas acechanzas del enemigo y del diablo. Amén. Amén. Si no fuera así, ¿quién podría ser salvo? Porque si recibiste a Jesús y pecaste esta semana, entonces ya no eres salvo. Tú ya no eres salvo. Ya el Señor entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a estar contigo. Pero dice la Escritura que Él perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Los presentes y los futuros. Eso es ser salvo. Eso se llama gracia. Cuando usted vea en la Biblia, gracia significa favor inmerecido. Tú no tienes que hacer nada. En este lugar, en la iglesia, tú no tienes que hacer nada para ganarte la salvación. Porque es por gracia. Las obras son el resultado de tu salvación en Jesús.
pero no el medio para llegar al cielo. Solo la gracia, el favor inmerecido que tú recibes a través de la fe, esa fe activa la palabra de Dios, tú le crees a ella y por ella eres salvo. Pero tú no tienes que hacer nada. Hay gente que dice, yo portándome bien, yo realmente consigo la salvación. No. Tú te portas bien porque obedeces al que te salvó. Amén. Amén. Primera de Pedro dice lo siguiente, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la mano, dice aquí, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues poderosamente bajo la mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y acá dice algo en el versículo 7, Primera de Pedro 5, 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿En quién tienes que botar la ansiedad? ¿En el tío rico? ¿En tu primo? ¿En el prestidigitador? ¿En Walter Mercado? Bueno, el que tú me quieras nombrar. No, hay gente que lo hace. Y vamos a ver la cábala y vamos a ver el horóscopo, a ver cómo me va el otro año. No, aquí dice en la bendita palabra, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? El Señor, amén, Dios, porque Él tiene cuidado de ti. No digas ahorita, no, es que nadie tiene cuidado de mí, nadie me quiere, todos me odian. No, hay un Dios poderoso que te ama, y si Él te ama, para las que sea. No importa si aquí en esta tierra no te aman, ¿sí? Si eres, mejor dicho, la oveja negra de la familia, no importa. Porque si Dios te ama y te aceptó como eres, y tú te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida, tenlo por seguro que Él es el amor más grande que necesitas en tu vida. ¿Amén? La ansiedad se define de esta forma, miren. Es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Eso es eso que se llama ahí ansiedad. La ansiedad es algo que en tu mente está y empieza a inquietarte, empieza a robarte la paz y empieza a ponerte nervioso. Inclusive hay personas que se paralizan de la cabeza y quedan así o quedan torcidas. ¿Por qué? Porque llegan a tal punto de que esa ansiedad, ese desespero y ese estrés se manifiesta y se somatiza y la gente queda en un hospital o hasta en un psiquiátrico. Entonces miren la importancia de lo que el Señor nos está hablando hoy a la iglesia. Nos está diciendo, cuidado, lo que yo les voy a enseñar ahora en este momento es cómo ustedes tienen que liberarse de esa ansiedad cuando llegue, porque es que nadie está exento. Aquí nadie está vacunado contra la ansiedad. Aquí nadie está vacunado contra las desgracias y los infortunios. Si crees que porque llegaste a los pies de Cristo tu vida va a ser como Alicia en el País de las Maravillas, olvídate, porque no es así. Ese es un evangelio que se inventaron, ¿sí? Ese evangelio light de que todo se te va a solucionar, no. Señor Jesucristo dijo, en la vida tendréis aflicciones. Tendréis aflicciones, pero no importa, yo he vencido al mundo. Amén. Y esa fe que ha vencido al mundo, el Señor que ha vencido al mundo está en nosotros. Por lo tanto, somos más que vencedores. Amén. Amén. Entonces, ese sentimiento es horrible, ese sentimiento que lo embarga a uno de ansiedad es tremendo. Y ese estado mental como si quisieras salir corriendo, como si dentro de tu interior algo extraño sucediera, ¿no? Es como en esas películas de ficción que se mete como un animal dentro de la piel y empieza a caminarle ahí por dentro de la piel a la persona. Tú sientes algo terrible, la ansiedad te consume, a veces te muerdes hasta las uñas. He visto personas que no tienen ni uñas por la ansiedad. Sí, es tremendo. Y dice, no, yo no estoy nervioso, pero está temblando y las piernas le hacen así y no se siente y si está en la silla empieza a moverse y toda cuestión, y no es por cansancio, sino es por la ansiedad y el estrés. Usted se siente inseguro porque no tiene cómo pagar la renta. Usted se siente insegura o inseguro porque usted no sabe el porvenir, no sabe el mañana, no sabe qué va a pasar en enero o en febrero del próximo año. No sabemos si nos van a confinar, no sabemos nada. No tiene seguro, inclusive, por ejemplo, tienes enfermo a tu hijo. ¿Y tú qué haces? Llamas al médico. En ese momento que llamas al médico, no está el médico. Dios mío, ¿qué hago? Bueno, no sé qué hacer. Estás en esa, ¿a quién llamo? De pronto vas y pides una cita prioritaria y te la dan. Y llegas a donde el médico y te pide inmediatamente la fórmula.
Y tú ya te sientes tranquila, o ya te sientes tranquilo. Ah, ya tengo la fórmula. Ahora sí voy a poder darle los medicamentos a mi hijo y va a mejorar. Te sientes tranquilo, te sientes seguro. De igual manera nosotros tenemos personas o amigos o familiares que nos hacen sentir seguros. Entonces usted dice, llegó el tío rico. Ay, a ese sí le voy a disparar, se mejoró la Navidad, ahora sí, mejor dicho. Y uno llega y se siente seguro en esa persona. Sí. Y si le voy a tirar, le voy a disparar, ¿no? Entonces pasa como el llano solitario, todos los disparos son de plata. Entonces, eso a veces le hace sentir inseguridad seguridad a uno, ¿verdad? O si tienes una cuenta bancaria pues robusta, dice que venga lo que venga, ahí tengo unos millones guardados, no importa, ¿sí? Pero cuando no tienes nada, ahí es cuando entra la angustia. Cuando está en cero la cuenta en el banco, ahí tienes la angustia y tienes la preocupación. ¿Amén? Pero el Señor nos hace descubrir lo siguiente. Cuando hay mayor seguridad, no es cuando viene el tío rico a tu familia, o el que te va a solucionar el problema, o el que te va a prestar para el arriendo. Es cuando recibes una palabra de Dios, cuando la estás leyendo tú en la palabra y dices, wow, Señor, esa palabra era para mí. Esa palabra se llama la palabra rema. Rema significa una palabra que llega de Dios y como que sale, como en letras doradas, sale así, dice, esta palabra la necesitaba yo. Y te agarras y te aferras de ella. Y si crees en la palabra, tenlo por seguro que ella va a ser tu estandarte y tu socorro. Amén. Esa palabra del Señor es la única que te puede quitar la ansiedad. Sinceramente se los digo, hermanos y hermanas, no es aquí retórica, ni es porque yo quiera motivarlos, yo no soy motivador. El que motiva es el Señor a seguir adelante, y el que nos dice la palabra como es Él. Dice, si ustedes confían en mí, yo los sacaré en victoria. Amén. Entonces, más peligroso es la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos inquieta y se trata una consecuencia que viene más adelante, que se viene la depresión y la ansiedad. Y vamos a terminar en el psiquiátrico, vamos a terminar en el manicure todos. ¿Por qué? Porque nosotros en vez de buscar refugio en la palabra, estamos buscando refugio en el mundo. Estamos mirando a ver si baja o sube el dólar. ¿Y qué va a pasar con el petróleo? ¿Y qué va a pasar con las acciones que tengo allá en no sé dónde, en Ecopetrol o en lo que sea? Y mucha gente, como pasó en los casos de hace unos años atrás, cuando habían las famosas pirámides, de un momento a otro lo invirtieron, compraban carros, se iban de viaje, pasaban delicioso, y uno de la noche a la mañana dice, pero el vecino, ¿qué? ¿Será que está comerciando con lo que sabemos o qué? No, resulta que invirtió en alguno de esos negocios de pirámide, y de un momento a otro, ¡pah!, se cayó eso, y se le cayó todo en lo que confiaba. Porque la confianza estaba apoyada en las cosas del mundo. Si tú o yo nos apoyamos en esas cosas, van a perecer algún día. Puede haber un terremoto, se acaba todo, y la iglesia, y todo lo que tú quieras, y de dónde todo lo que se preocupó usted por conseguir, de dónde quedó lo que usted no vino a la iglesia por quedarse en el trabajo, por quedarse trabajando, porque es el tiempo bueno, ¿de qué le sirvió eso? Si en ese momento, tal vez que no viniste a la iglesia, tenía Dios una palabra para ti, tenía un mensaje para ti. Amén. Dice Proverbios 14:29, me gusta leer Proverbios, porque los Proverbios nos edifican. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14. Y me alegra que hayan traído sus Biblias. Esta iglesia, qué bendición, porque la persona que trae la Biblia a la iglesia realmente tiene el poder de la palabra, porque dice la Escritura que la Biblia, o sea, la palabra de Dios es la espada con la que podemos derrotar completamente al enemigo. Amén. Tenemos que andar con espada todo tiempo. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. ¿Ya lo tienen? El que tarda en airarse es grande, dice aquí, grande en entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Ponga atención. Cuando tenemos un espíritu impaciente, normalmente el consejo que oímos es el del necio. Cuando tú tienes esa impaciencia, cuando tú tienes ese momento, lo que estás escuchando, vas a escuchar al necio que dice, vende el carro. No, empeña todo lo que tienes que salir de eso, no te pueden meter a la cárcel. Y empiezas tú a buscar a ver cómo soluciona la cuestión y a escuchar a las personas que menos tienes que escuchar. Amén. Escuchas al necio. Normalmente la necedad se asocia con la prisa y ya.
Y hay gente que dice, no, ya necesito ya solucionar las cosas. No, pero es que necesito comprar un computador. No sé, no, es que no tengo plata. No, voy a coger y voy a empeñar tal cosa. Y acuérdense que el empeñar está mal. Vende, si quieres, vende, pero no empeñes. Porque el empeñar es una maldición. Dios te ha dado las cosas para ti, para que las guardes y las conserves. Ten mucho cuidado con eso. Entonces el enemigo en la desesperación, vende eso. O hay mucha gente que dice, mira, coge la casa y más bien mira cómo consigues plata al gota a gota. Y resulta que después te quedas sin casa y te quedas sin nada y te quedas en la calle. ¿Por qué? Porque fuiste apresurado, porque para allá actuaste y te dejaste convencer del necio. Normalmente entonces la necesidad tiene que ver con eso, con el aprisa, con el ya, o con eso. Con el que te coge, fírmeme acá, le vendo lo mejor, mire, tengo el mejor plan para usted. No, espérese un momento. Tranquilo, cocolino, que yo primeramente voy a esperar a ver qué me dice el Señor. Voy a consultar con mi esposa, sí, porque eso es otra cosa que hay hermanos que no consultan con su esposa, y su esposa también Dios le habla a ella porque ella es un vaso que también utiliza el Señor. Amén, pero ayúdenme, hermanas, porque eso sí, gracias. Entonces, esas mujeres el Señor las utiliza porque son hijas de Dios. Y nosotros muchas veces nos callamos y no consultamos y téngales, me ha pasado. Y tenga que me pasa, ¿por qué? Por no consultar a la esposa. Entonces yo ya he aprendido la lección, estoy en eso, estoy en un curso intensivo. Bueno, entonces oímos el consejo, mírenme esto, pero cuando tenemos el espíritu apacible, tranquilo, relajado, afable, normalmente oímos el consejo del sabio. Va donde el hermano lleno del Espíritu Santo, va donde el pastor, le dice, pastor, hermano, aconséjeme esto y esto está pasando y todo, ¿qué hago? Vamos a orar, vamos a buscar el consejo en la palabra. No el consejo de mi experiencia, porque eso no funciona. Es el consejo que está en la palabra de Dios. Ese es el verdadero consejo, el que tú tienes que escuchar. Amén. Y ahí es donde viene la solución que Dios te va a dar para esto. Amén. Amén. Mira lo que dice el versículo, la versión, esa misma, Proverbios 14:29, pero en la versión de Dios para todos. Dice, el que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. Entonces, cuando tú te enojes o yo me enoje, digo, oiga, soy un tonto. Esto es lo que dice la Biblia, somos tontos. Si te enojas así, que pareces un fósforo que no te puede ni rastrillar inmediatamente porque explotas, entonces eres un necio realmente y en ese momento te estás convirtiendo, esa ansiedad te está volviendo una persona tonta. Eso lo dice la palabra, yo no los estoy ofendiendo, disculpen hermanos, dice la Escritura. O sea que nuestra condición espiritual y nuestras emociones muchas veces determinan el consejo que vamos o vamos a terminar escuchando. Y lo repito otra vez, la condición espiritual y esa condición de nuestras emociones muchas veces determina el consejo que tú vas a escuchar y lo que tú vas a hacer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que el espíritu impaciente o ansioso enaltece la necedad. El espíritu impaciente, ¿qué hace? Levantar la necedad. Hay ansiedades que nos llegan por el puro aire, hay necesidades que nos llegan por nuestras propias actitudes, por lo que hicimos y nos metimos en ese problema, ¿sí? De ser fiador o quién sabe cuántas cosas más y ahí le caímos, ¿sí? Y la tercera viene, y la otra viene por terceros, que nos traen esa ansiedad, esa preocupación. ¿Cómo así? Pues resulta de que a veces nosotros estamos pagando los platos rotos de personas que realmente nosotros no teníamos la culpa, pero por haber salido fiadores de esa persona, inmediatamente empezó la intranquilidad. Amén. Entonces las aflicciones muchas veces llegan por terceros. Mire Proverbios capítulo 11, versículo 15, ahí en el mismo libro, Proverbios 11:15. Con ansiedad, ¿qué dice? Será afligido. Con ansiedad será afligido. Ay. ¿Qué produce la ansiedad? Ansiedad. ¿Qué produce la ansiedad? Aflicción. Dice ahí, con ansiedad será afligido. ¿Qué produce la ansiedad? Aflicción. Nos aflige, quiere decir que la ansiedad hay que controlarla. Hay que controlar la ansiedad o termina siendo una aflicción para tu vida y para la mía. Dice, con ansiedad será afligido el ¿qué? El que fiare. ¿A quién? Al extraño. Usted firma ahí el fiador, como les repito, y el otro no paga y usted por fiador tiene que pagar. Y si usted no tiene para pagar, ahí tiene su problema. ¿Por qué? Le llega esa aflicción, ese castigo de que no era suyo, le llega a usted.
¿Por qué? Por no escuchar la Biblia, por no ir a la palabra donde dicen no saldrás fiadores de nadie. ¿Habrán de quitarte la cama de su lugar, la que tú compraste, por pagarle a otro, por el pecado de otro? No. Entonces cuando nosotros inclusive vamos a tomar en arriendo algo, le decimos a la persona que nos pide fiadores, obviamente nos piden fiadores, le decimos no tengo fiadores. Complicado, pero como vamos con la mano del Señor, se va a dar ese negocio si Él lo quiere. Y la persona va a decir, ok, y yo le puedo abonar 2 veces lo del canon de arrendamiento, ¿sí? O se puede hacer otra negociación. Y si es del Señor, téngalo por seguro que así va a ser. Y así tuvimos un apartamento en arriendo por eso. No teníamos deudor y fuimos sinceros con la persona. No fuimos donde esos arrendatarios, esos fiadores ficticios, no. Fuimos con la verdad y dijimos, no tenemos. Hacemos esto y esto y esto. Te puedo dar, y así aceptó. Y le dimos como 3 meses de arriendo. En fin, eso le garantiza y le da una seguridad a esa persona. Y muchas cosas se pueden hacer, amén. Pero dice la palabra no servir de fiadores. Vamos a ver cómo podemos sanar este abatimiento que nos tiende a acabar, esa ansiedad. Salmo 119, 25. Vamos a comenzar a descubrir eso que Dios nos ha dado a nosotros, esas herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para destruir esa ansiedad, para controlar esa ansiedad. Amén. Salmo 119, 25. Y yo quiero eso sí que busquen esta palabra. Nos demoramos más cuando buscan, pero es importante que busquen. Salmo 119, versículo 25. ¿Lo tienen? Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Bueno. Dice el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cómo dice ahí? Abatida hasta el polvo está mi alma. Uno a veces siente abatimiento, pero un abatimiento donde uno siente que se fue hasta el polvo, que está arrastrado, que está en el piso, eso es terrible. Y quedó el alma así, completamente esta persona, este salmista que está diciendo, abatida está hasta el polvo mi alma. Uno siente que se siente ya realmente sin fuerzas, que uno ya no puede más, que ya realmente está agotado. Y lo está diciendo una persona creyente, posiblemente David. Está diciendo estoy agotado, estoy cansado. Y muchos de los cristianos, muchos de nosotros a veces nos sentimos cansados, fatigados. Creemos que estamos luchando contra la corriente, que no hay solución, que siguen pasando los días o siguen pasando los meses, pero no hay solución a mi problema, a lo que yo tanto le llevo por tiempo pidiéndole al Señor. Pero déjame decirte que esta palabra de hoy es una palabra de fe y esperanza para tu vida. Para que tú te levantes hoy y digas, yo creo en la palabra y yo creo en lo que el Señor me dice. No creeré las voces del enemigo que me dicen, no puedes. Llevas tanto tiempo pidiendo por eso, o tal vez por esa sanidad. O allá los que nos están viendo a través de las redes sociales, tal vez digas, no tengo salvación, no tengo esperanza, estoy en una enfermedad terminal. Pues déjame decirte que la última palabra la tiene el Señor. Él es tu sanador y Él es la persona que tiene el control de toda la humanidad. Dice, abatida está mi alma. En el hebreo que se escribió, esta palabra dice, fue tomada el alma hasta despedazarla. Eso dice en el hebreo. Y se tradujo abatida hasta el polvo. Pero significa tomada el alma hasta despedazarla. Es como si cogiéramos ahorita una servilleta y la colocáramos en este vaso con agua y la mojáramos y empezáramos a partirla así, esa servilleta. Se despedaza tu alma. Te sientes desboronarse, te sientes que ya no tienes fuerza. En ese momento el salmista estaba sintiendo eso. Fue tomada hasta despedazarla. Pegada, adherida al polvo está esa alma. Entonces aquí en este pasaje lo que quiere decir es que algo tomó el alma, esos pensamientos, esas emociones, esa voluntad que es los que está en el alma, y la tiraron al piso. Y quedaste como una estampilla ahí tirado. Ahí pegado a los problemas, a la ansiedad, a la preocupación, al no puedo, al rechazo, al miedo, y quedaste pegado como una calcomanía. Y ahí estás completamente, prácticamente en la emoción y la voluntad capturadas. Y esa emoción te embarga y no puedes seguir adelante, no puedes escuchar la palabra de Dios, dice no voy a la iglesia. Esa es la desesperación que hay. Ahora le quiero dar este punto. Dice que está el polvo a tal punto que quedó pegada y adherida.
llámese desesperación, llámese angustia, llámese lo que tú quieras, esta alma pegada hasta la desesperación del problema que tú tienes quizás. Mire, lo que está diciendo el salmista, póngale mucho cuidado, porque esta palabra es para ti. Esta palabra es, tú no vienes aquí de casualidad. Dios te trajo hoy para escuchar este mensaje. Y puede que sea también para otros que tú les vas a decir este mensaje, que tú les vas a hablar esta palabra. Amén. Él mismo decía, el mismo salmista, ese mismo salmista, fíjense en ustedes, que un día dijo, no, dice aquí, no se dormirá el que guarda Israel. El mismo salmista que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Está diciendo, mi alma está abatida, estoy hasta el polvo, ya no aguanto más, ya no puedo más, mi alma se está despedazando. También pasó por momentos de desesperación, también pasó por los momentos que tú estás pasando o pasaste. Está batida hasta el polvo, está tomando, está pegada, completamente desesperada. No sé si a usted le haya pasado esto, a mí me ha pasado. Yo estuve un mes hospitalizado en el 2017, está haciendo calor, ¿verdad? Hay que comprar unos ventiladores. Bueno, vamos a pedirle al Señor para que nos regale unos ventiladores para que nos sentemos más a gusto, más cómodos, amén. Y dice, entonces duré un mes hospitalizado. No me encontraban qué estaba sucediendo, estaba molizando, es decir, estaba completamente anémico y podía esperarse lo peor. Duré un día, 2 días, me hicieron exámenes por todas partes, prácticamente por dentro, por fuera, por todo lado, y no descubrían por qué yo estaba bajando completamente mis glóbulos rojos. A tal punto que llegué a un punto de 7, cuando debe tener 14 mínimo. 13 o 14 mínimo, llegué a 7, prácticamente mis órganos se estaban autodestruyendo internamente. Y en ese momento de desesperación decía, Señor, había hospitalizado, ¿qué hago? Señor, ¿por qué? Si yo pues predico tu palabra, Señor, yo hago esto y lo otro. Claro, es natural. Tú puedes decir tan carnal, no quisiera verte en una situación de esas, pero los que han pasado por esa situación me pueden entender. Puede ser tú el hombre más espiritual y la mujer más espiritual que tú quieras. Puedes ser el pastor de pastores y lo que tú quieras. Pero está en esa condición o en un lugar donde ya estás al borde de la muerte o en un lugar donde prácticamente no ves salida, a ver cómo te va. A ver cómo reaccionas tú. Y eso es lo que el Señor está enseñándome. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar cuando no tienes la salud? ¿Cómo vas a reaccionar ahora que ni los médicos te pueden dar una esperanza? ¿Cómo vas a reaccionar cuando no hay una salida? Pasaron los días. Solamente el 10º día Dios me habla. Sí, me habla, Dios habla. Si usted no les ha hablado, pídale a Dios que le hable. Pero Dios habla a través de la Escritura. Y me habló. Y me dijo, tú estás aquí porque yo te quise traer acá. Y hay gente que dice, pero ¿cómo Dios puede hacer algo malo si Dios es bueno? Pero es que Dios utiliza las circunstancias de la vida para enseñarte muchas cosas, para que caigas en cuenta, porque por tus propios medios no lo puedes hacer. Dios nos trata de 2 maneras a nosotros. La primera, a través de la palabra de Dios y de hermanos que te hablen. Ojo, te estás desbarrancando. Ojo, te estás perdiendo. Mira que le estás dando pie al diablo. Mira, no andes con esa chica, tú eres casado, no le des pie al diablo, etcétera. Y si no funciona esa primera, te trata con la segunda. ¿Cuál es la segunda? El quebrantamiento. La trituración. Eso le pasó a Moisés. Y tengo una enseñanza acerca de Moisés y el quebrantamiento. Cómo Dios trató con Moisés. Un hombre que realmente él tenía un celo por su pueblo, pero quería sacarlos a su manera de Egipto. Y mató a un egipcio. Y tuvo que huir al desierto. 40 años en el desierto. Ya no tenía quien hiciera el manicure, ya no tenía quien le diera el abaniquito, ya no tenía a nadie. Ya no tenía el café, ya no tenía el desayuno americano, estaba completamente en un desierto. ¿Y dónde hay un desierto? Más calor que ustedes están sintiendo aquí. Hostil, un ambiente hostil, un ambiente donde hay fieras del campo. En ese ambiente, después de haber sido el hijo de la hija del faraón, terminó en un desierto. ¿Y por qué? Porque Dios quería tratarlo, quería destruir a ese viejo Moisés, hacer un Moisés nuevo, una persona nueva para que le sirviera y sacara al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Eso estaba haciendo conmigo. Y cuando termina todo esto, para resumir, me fortalecí en el Señor. Y cuando Él me dijo, yo te voy a sacar. Cuando me dio una palabra en Jeremías 33:6 y me dio mucha palabra, me dijo, yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Sabe qué dije yo? No, si tú lo dices, yo lo creo. Y si yo lo creo, es así. Y si es así, yo lo recibiré sin duda. Amén. Eso es lo que tú tienes que hacer con la palabra. La fe, que eso es otro tema también.
La fe, nosotros tenemos una fe griega, heredada por los griegos. La fe griega es lo que yo no veo y no toco, no existe. Pero la fe de la palabra, la fe que está aquí contenida, la fe de tu Padre que te está dando, la fe de tu Salvador, dice lo siguiente: si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, es así. Porque de Génesis a Apocalipsis no he visto jamás que Dios no le haya prometido a nadie y no le haya cumplido. Amén. Bien. Este hombre estaba abatido, a pesar de que decía: en paz me acostaré, de sí mismo dormiré. Por eso David decía: aún mi carne te anhela. Y al final de un salmo dice: aún mi carne te anhela, porque deseaba la carne de David. ¿Por qué deseaba la carne de David? La presencia de Dios. ¿Ustedes por qué creen? Porque estaba sintiendo aquello que no debería estar sintiendo ningún cristiano. Esa angustia, esa desesperación. Porque Dios nos cuida y nos guarda. Y sigue leyendo en el Salmo 119, 25, dice: vivifícame según tu palabra. Dice: vivifícame según tu palabra. ¿Cuál es la solución al alma abatida? La palabra. La Escritura, vea, no busques más. No busques más, porque no hay otra fórmula mágica. La palabra es la única forma para que tú dejes de tener esa alma abatida y desesperada. Amén. A tu problema. No me vengas a mí a decir: es que mi problema no se compara con el suyo. Es que mi problema no se compara con el de la vecina. No. Yo sé que tu problema es tu problema, pero ese problema aún es más poderosa la palabra de Dios para destruir esa ansiedad y ese problema que el mismo problema. Amén. Vivifícame según tu palabra. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes no se me duerman. Vamos a hacer un ejercicio. Levanta tu mano izquierda. Esta es tu alma. Diga: esta es mi alma. Ahora levanta la mano derecha. Esta es la palabra. La mano derecha es la palabra. Y la mano izquierda es el alma. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, la medicina siempre será ahora la palabra. Entonces, esta alma que está abatida, cuando tú vas a la Escritura y vas a la palabra y las juntas, ahora junta tus manos, en ese momento la palabra toma tu alma. Y en ese momento comienza a creer en la palabra que Dios te está diciendo, en la palabra rema que ya te va a dar. Ya puedes bajar tus manos. Eso es lo que hace la palabra. Cuando tu alma está batida, tú te pegas a la palabra. La palabra te empieza a descubrir lo que tiene Dios para ti. Empieza a decirte: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. La palabra es a esa alma batida. Y ahorita empieza a vivificar tu palabra, empieza a vivificar tu alma. Por eso cuando tú te pegas a la palabra, empieza a ser vivificada. Y tú empiezas como a respirar. Como que eso que te quitaba la paz y la tranquilidad, empiezas a respirar tranquilo. ¿Por qué? Porque está la palabra en tu boca. Amén. Mire esto: cuando tu emoción es cautivada, es una dañina emoción. Tu mente pierde claridad. Y entonces, ¿qué pasa? Para resolver los problemas no los puedes resolver porque tu mente se desconectó. Está enfocada en el problema, pero no está enfocada en la palabra. Y ese es el problema. Amén. Está enfocada en el problema. Tu mente está mirando cómo sale del problema. Tu mente está desesperada a ver qué va a hacer. Cuando tienes que ir a la palabra que te calma, que te quita la ansiedad y te dice qué debes de hacer. Amén. Entonces, fíjese muy bien en esto. Tu mente pierde claridad y entonces, para resolver el problema en el que estás, porque estás enfocado más que todo en el problema. Lo primero que tienes que resolver es tu emoción. En lo primero que tú tienes que trabajar, y yo tengo que trabajar, es en las emociones. De estar abatido, tu mente no recibe la idea que te puede sacar de la crisis. Tú no recibes la palabra. Tu espíritu angustiado y abatido y ansioso va a exaltar que la necedad. Y vas a terminar cometiendo un error en tu vida. Y va de pronto esa joven a casarse prematuramente, cuando no esperó el gansito marinela que tenía el Señor preparado, y se fue con el que menos tenía que irse. Y ahora tiene un problema en su hogar, ahora tiene un problema de angustia, porque no esperó el tiempo de Dios. Porque se esperó, me cogió el 20. Ya tengo 25 años y no me he casado, me voy a quedar para vestir santos. Y hay chicas así, que piensan: no, si yo no me caso a los 20 y no me caso a los 25, pues entonces voy a quedar ahí, mejor dicho, como la hija de Fontibón. Y no es así. Amén.
Bueno, por eso cuando el alma está llena de la palabra de Dios, difícilmente se abate esa persona hasta el polvo. Pero si tienes un alma que se abatió hasta el polvo, solo la palabra logra vivificarte. Por lo tanto, cuando tu emoción es ministrada por la palabra de Dios, dices, tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente a tu alrededor dice, pero ¿cómo así que usted está tranquilo en medio de la crisis? ¿Cómo usted está tranquilo en medio de que no tiene para el arriendo? ¿Cómo usted está tranquilo si lo botaron del trabajo? ¿Me entiende? Y la misma familia de uno lo critica. Dice, no, es que usted es un conformista. No, es que usted tiene la paz de Dios porque ha confiado en la palabra y sabe que Él le va a dar la salida. Amén. Amén. Y empiezas entonces a captar el entendimiento y la palabra de Dios para ponerla en obra en tu vida. Por último, dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, en todo esto pensad. Piense, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo es que tú no entiendes la paz? ¿Cuándo es que los demás no entienden la paz que te está dando el Señor? Cuando no puedes tener paz en medio de ese problema. Cuando en medio de ese problema que no puedes pagar las cuotas de tu apartamento, no puedes pagar las cuotas de tu carro, tú estás tranquilo. Pero no porque no estés haciendo nada, es porque estás esperando que el Señor te dé la salida. Quizás un contrato, quizás tocar esta puerta. No es que te quedes quieto, sino que aprendes a confiar en el Señor que te va a dar la oportunidad para salir de esto. Salmo 119, versículo 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Dice, pero meditaré en tus maravillas, ¿cierto? Meditar es hacer uso de la imaginación, hermanos. Meditar en la palabra es que tú hagas uso de la imaginación y llévate esto. Cuando tú imaginas la palabra de Dios, esa alma ya deshecha, dice, susténtame según tu palabra. Amén. Mi alma no se va a deshacer. Estaré confiado en lo que dice la palabra y meditaré en sus maravillas. Mire, cuando a usted le llega una enfermedad como lo que acabé de decir ahora, usted puede tener dos pensamientos. Usted puede tener en su mente dos meditaciones. Una puede ser, el Señor murió por mis enfermedades. Él llevó mis enfermedades a través, por sus llagas yo fui curado, Isaías 53:5. O tú puedes decir, el Señor es mi sanador. Y tú puedes declarar esa palabra y en ese momento se convierte esa palabra en rema para tu vida. Y tú declaras palabras de vida. O puedes meditar en ella para mal. Y puedes decir, me voy a morir. ¿Cómo será mi entierro? ¿Cómo va a ser la vida de mi familia? No, mis hijos van a quedar en la nada. Me van a quitar la casa. Y empiezas, hay gente así fatalista, ¿no han visto? Y empiezan a pensar lo malo y empiezan a imaginar lo malo. Tú tienes que imaginar con la fe de que las cosas van a salirte bien. Yo quiero que se ponga en pie en este momento. Y le pidamos al Señor y le demos gracias porque Él está con nosotros. Y recuerden, dice la palabra que sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorarse. ¿Y cuándo te devora? Cuando no estás unido, cuando tu alma está desesperada, cuando tu alma no está conectada con la palabra. Pero cuando el alma está uniéndose a la palabra, a las escrituras, en oración y reclamando sus promesas, téngalo por seguro que esa alma va a salir adelante porque dice, yo confío en Dios y sus promesas y creo más en Él que en lo que me está diciendo las circunstancias. Amén. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Bueno, familia, cierren sus ojos y orémosle al Señor. Yo sé que hay momentos en tu vida que nada va a consolarte. Y te pueden mandar miles de mensajes en WhatsApp, lo que tú quieras, pero nada de eso te consuela, nada de eso de pronto te va a quitar la crisis, lo que estés pasando, la economía, lo que sea. Pero el Señor te dice, mírate a un espejo, hijo o hija de Dios. Mírate a un espejo y di, hey, ¿qué te está pasando, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás abatida dentro de mí? Si sabes ya cuál es la solución a tu problema, a tus circunstancias. La solución es alaba a Dios.
Experimenta un avivamiento en tu vida. El ministerio Aviva tu Fe te invita a ver y escuchar la palabra de Dios que puede transformar y cambiar tu vida. Visítanos en nuestra página web www.avivatufe.com.co. Encuéntranos en Facebook y Twitter, @avivatufe. Siempre habrá una palabra de Dios poderosa para ti. Escríbenos a oración@avivatufe.com.co. Our God is great.